Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Muchas iglesias han tratado de hacer más atractivo el mensaje del Evangelio para que así las personas del mundo quieran asistir a la iglesia, pero haciendo esto han dejado la esencia del Evangelio mismo. En el podcast pasado vimos un caso y hoy veremos otro también bastante común. Ya hablamos un poco sobre este tema en los podcasts del Evangelio de la Paternidad y el amor sobre todo, pero hoy desarrollaremos aún más esta predicación del Evangelio desde otro punto de vista. Primero veamos qué es lo que se dice desde el púlpito según esta forma de suavizar el Evangelio. Muchas personas vienen a la iglesia ya que buscan llenar algo que sienten que les falta. En marketing hay algo que se llama la pirámide de Maslow, que muestra las cosas que buscan las personas y que más le dan importancia, sus necesidades. En la base de la pirámide tenemos las necesidades físicas, comer, respirar, hidratarse, etc. Luego tenemos a la necesidad de sentirnos seguros, desde física hasta económicamente. En el medio tenemos la pertenencia, amistades, formar parte de algo, etc. Siguiendo luego con el reconocimiento y por último en la punta la autorrealización, lograr sus metas. Entonces todo este tipo de personas se acercan principalmente en búsqueda de las tres necesidades que más arriba están en la pirámide: pertenencia, reconocimiento y autorrealización. Y esto es lo que justamente prometen este tipo de iglesias. Hoy veremos principalmente cómo con este mensaje súper suavizado del Evangelio tratan de suplir la pertenencia y algo del reconocimiento. Las personas que llegan en búsqueda de aceptación, según estas iglesias, lo último que necesitan escuchar es que la juzguen, básicamente que la confronten con su pecado, con lo cual siempre van a estar motivando a la integración. Y esto no solo con las personas integrándolos a los grupos de amigos, sino también desde el púlpito. En una sociedad donde cada vez es todo más superficial y la depresión ha ganado demasiado terreno, el hecho de que alguien que no nos conoce te diga que te ama, y más aún que te digan que el creador de todo te ama, es algo que claramente va a gustar. Ahora, no hay nada de errado en decirle a las personas que Dios los ama, ya que Dios nos ama primero, antes de nosotros amarle. 1 Juan 4:19. El problema entonces no es porque digan algo que no sea así, sino por lo que no dicen. Sí, Dios nos ama, somos su creación, pero a la misma vez nos aborrece por ser pecadores. Salmo 5:5. Dios nos ama, pero igualmente estamos enemistados contra Él por nuestro pecado, por nuestra rebelión. Puede ser difícil de entender, pero no podemos separar al amor de Dios de su santidad. Es cuando somos salvos y nuestro pecado es quitado por la sangre de Cristo que Dios ya simplemente nos ama y no nos aborrece, porque ya no estamos enemistados contra Él. El pastor Miguel Núñez habla de cómo en un principio Dios nos ama como su creación, pero luego de ser salvos por Cristo, ahora nos ama como sus hijos. No hay nada de malo con decirle a una persona que Dios lo ama, pero también les debemos contar de que a pesar de que Dios nos ama, estamos enemistados contra Él. Como vimos en el podcast anterior, no decir que estamos enemistados contra Dios y aparentar como que todo está bien, simplemente debemos aceptar ese amor de Cristo, hace que no se predique el Evangelio, ya que sin pecado, sin nosotros estar enemistados contra Dios, no habría razón para el sacrificio de Cristo. No tendría sentido la gracia misma. La cruz sería innecesaria. Pero además de esto, esta predicación de eres amado conlleva otro problema. A partir de esta predicación, las personas suelen empezar a asistir a estas iglesias, sin siquiera haber escuchado el verdadero evangelio. Comienzan a ser parte de la congregación y así suplir esa necesidad de pertenencia y de reconocimiento. Empiezan a servir ya que sus amigos de la iglesia lo hacen y es todo color de rosa, o por lo menos lo aparenta, hasta que un problema ocurre y se empiezan a alejar de la iglesia. El problema allí no es lo que pudo hacer que la persona se aleje, el problema es que nunca escuchó el evangelio.
Y al menos que Dios haga un milagro en el medio y se convierta a pesar de esa iglesia, esa persona seguirá teniendo su necesidad más grande. Fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios, Efesios 1, y el pecado nos es de estorbo para poder cumplir nuestra razón de ser, con lo cual lo que necesitamos principalmente es reconciliarnos con Dios mediante el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. La paga de nuestro pecado era la muerte eterna, pero Jesús cargó con nuestro pecado y pagó esa deuda en nuestro lugar para que así no estemos más enemistados con Dios, para que podamos de verdad sentir el amor de Dios mediante su gracia y así podamos vivir de acuerdo a nuestro propósito de adorarle. Toda esa pirámide de necesidades de Maslow queda totalmente opacada cuando entendemos el Evangelio y vemos nuestra necesidad más grande de redención. Esta predicación, al integrar a la persona en la iglesia, hace que esté aún más engañada, pensando que está reconciliada con Dios cuando no es así, ya que no ha entendido el Evangelio. Siempre digo que la principal arma de Satanás en este tiempo no es la persecución ni nada de eso, sino este tipo de iglesias que engañan a personas y las ciegan aún más del verdadero evangelio, sirviendo y todo en una iglesia cuando ni siquiera han entendido el mensaje, ya que no lo han escuchado. Por supuesto que Dios en su soberanía les puede mostrar el verdadero evangelio estando en esas iglesias. Pero en estos casos, la iglesia, en lugar de ser un mensajero del evangelio, es un estorbo. Empezamos el podcast explicando este tipo de predicación con algo tan humano como una enseñanza del marketing. Y es porque esta predicación lo único que busca satisfacer son las necesidades humanas, sin preocuparse por la eternidad de las personas. Sí, está bueno integrar a las personas, pero lo hacemos para que así les podamos explicar de una mejor manera el verdadero mensaje de la cruz. Si realmente tenemos un peso por las personas perdidas, lo primero que vamos a querer hacer es compartirles lo único que realmente los puede salvar. Este mensaje logra hacer que las personas se sientan bien consigo mismas y sigan queriendo buscar eso. Y en consecuencia siguen asistiendo a esa iglesia. Pero esto no los salva. Una vez que mueren, se van al infierno por su pecado. No predicarles el evangelio por medio que sea muy fuerte y en lugar de eso integrarlos y hacerlos sentir bien no es tener compasión, es condenar a las personas. Si realmente quieres tener compasión por las personas, predícales el verdadero evangelio, el que salva. Somos amados, pero también estamos enemistados contra Dios por nuestro pecado. Primero debemos solucionar eso antes de poder sentirnos amados. Y eso no lo solucionamos nosotros, sino que lo ha hecho Cristo en la cruz en nuestro lugar. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguinos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.